Bienvenidos a nuestro segundo podcast llamado Sin Silencio. En esta ocasión tenemos un tema muy relevante que hablar entre nosotras, que se llama la censura, con el personaje que vamos a hablar de Vladimir Montesinos y la manipulación en los medios de comunicación. Yo soy la conductora, Verónica Mesa, y les presento a mis compañeras, nuestras panelistas. Hola a todos, mi nombre es Joyce y soy la panelista número uno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Beri Guaitaya y soy la panelista 2. Hola, ¿cómo están? Yo soy Constanza Castillo y soy la panelista 3. Y vamos con algunas preguntas para conocer un poco quién fue Vladimiro Montesinos y qué papel tomó en los medios de comunicación. Vamos con nuestra primera pregunta, es ¿cómo logró Montesinos manipular en casi todos los medios de comunicación? De hecho, pagaba millones a los canales de TV para controlar su contenido. Usaba contratos, publicidad estatal y chantajes con información personal para asegurar lealtad y silenciar críticas. Claro, Exactamente, Joyce. sí, bueno, según lo que hemos investigado, él básicamente usaba el dinero del Estado y compraba editoriales, canales de televisión, sobre todo las más influyentes, como el Canal 4, por ejemplo. Básicamente les hacía pagos mensuales y se hacían directamente a los dueños o directores de estos medios. Con esto lograba silenciarlos y mientras que todo eso sucedía detrás, se notaba que la prensa se volvió, como le dicen ahora, el término mermelero, básicamente por silenciarse recibían dinero. Claro, y acerca de esos fondos pues cómo Vladimir conseguía los fondos fue a través de los servicios de inteligencia nacional que usaba esos fondos para poder hacer la corrupción contra los medios de comunicación. Claro, Exactamente, sí. Vladimiro Montesinos en esa época manejaba gran cantidad de dinero que era inexplicable saber de dónde sacó tal cantidad de dinero, y no solamente a personajes públicos o a periodistas, sino a canales de comunicación, o sea, como Canal 2, Canal 4, ATV, y uno de los chantajes que hubo en esa época fue sacar a Varus Ibcher, que era el dueño de Canal 2. O sea, ahí vemos la importancia del poder que tenía Vladimir Montesinos, que era pues el gerente del cine, ¿no? En esa época. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué papel jugaron los Vladivideos, ¿no? Los Vladivideos son lo más conocido que nosotros también sabemos. Gateway, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué les pareció ver también el manera de corrupción en esos Vladivideos, ¿no? bueno, sí, en estos videos se desmascaró toda la corrupción que había detrás, mostrando a Montesinos entregando dinero en mano a congresistas, empresarios, dueños de medio, periodistas, etcétera. Básicamente rompieron con el cerco mediático que se había formado y gracias a esto se pudieron empezar los medios independientes y la prensa extranjera también se interesó mucho de estos casos. Esta fue una noticia muy viral. Básicamente se podría decir que se propagó muy rápido, todo el mundo ya se enteró, pero era como el ojo de la tormenta. Había muchísima indignación pública de la población peruana, del extranjero, de instituciones. Empezaron también crisis políticas, colapsó el fujimorismo también, ya que se quedó sin apoyo interno y externo, ¿no? Por lo cual tuvo que huir a Japón. Fujimori y Montesinos obviamente ya estaba acorralado. Y creo que el video más impactante que hubo en esa época fue lo de Alberto Curi, ¿no? Donde recibió gran cantidad de dinero, fajos y fajos de dinero, para
pertenecer a otra política, ¿no? Que es para sus allegados de ellos, ¿no? Que realmente que impactó a todo medio de comunicación. Claro, y algunas de las entrevistas que después del caso que ha pasado se han hablado, han salido algunas pruebas los del Vladivideos. Y me parece, por ejemplo, que aquí se habla, hay audios donde se muestra. Ay, ay, sí, y también Ajá, muestra. exacto. Ujú. Buscar, ¿no? No podemos, nosotros, donde mis hermanas, y yo no quiero que me tiren mi plata, porque ¿dónde venía a buscar? A la familia. Yo lo estoy haciendo a mí, cada vez ahora visto que tiene dos, tres, ¿sí? ¿No? Departamentito, estoy departamentito, en 500 nada más, ponemos cajeta en casa, que son $200,000, 150,000, o sea, puede tener en cuatro, cinco. Acerca de cómo pues se usó la corrupción contra los medios de comunicación. ¿Y ustedes qué opinan del chantaje, ¿no? Del soborno en esa época? Mm, yo creo que Bueno, para mí el soborno, sigue, sigue. debe pasar. Ya, bueno, para mí creo que el soborno hizo compra de la lealtad temporal, porque en ese tiempo bueno, el silencio tenía un precio básicamente, ya que era un costo constante que tenía que hacer él un pago para no arriesgarse a que declararan algo o pusieran en riesgo todo lo que él hacía, ¿no? El chantaje impuso mucha obediencia a través del miedo que generó en la prensa y cuando alguien teme perder su reputación, su empresa Libertad es probable que obedezca de esta manera, ¿no? También era útil para quienes no podían y no querían ser sobornados como periodistas o gente con vocación crítica. Ellos se arriesgaban mucho, ya que él tenía mucha influencia y podía hacer que lo saquen, como comentó mi compañera Verónica, que sacaron a una persona importante de Canal 2. Claro, sí, sí. Sí. De verdad. Y hay un caso Y, acerca de lo que es también se vio la extorsión acerca de un periodista que se llama Fabián Salazar, que es él, Fabián Salazar, que también fue extorsionado, le amarraron, bueno, él fue quien pues mostró los videos de Vladivideos para enseñar las pruebas, ¿no? Pero de cierta manera pues también fue autocensurado porque fue extorsionado, ¿no? Y fue un acto pues muy grave. sí, aparte Vladimir Montesinos en el tema psicológico, en mi parecer, como que no estuvo bien de la cabeza porque en esos años existía el terrorismo y él participó también en la cantuta, ¿no? Mató a mucha gente, bueno, mató Claro, directamente o indirectamente a mucha gente inocente, ¿no? Junto con Alberto Fujimori, ¿no? Que ahorita, bueno, pagaron sus culpas, como se dice, ¿no? sí. Eh, Hoy en día existe algún control mediático, bueno, en estos tiempos. Con otras formas, gobiernos usan publicidad estatal, presiones legales y alianzas con grandes grupos mediáticos. También también hay manipulación en redes sociales. Claro, Sí, pero, también ajá, De la cierta sí, concentración. manera, sí, pues. ujú. De esta manera, pues, hay manipulación, como dice mi compañera. Sigue viendo como que, de cierta manera, manipulación, pero ya quizás no es como antes el hecho de que hay extorsión, algo muy grave, sino algo más ligero, pero igual sigue habiendo lo que es la autocensura. Y yo creo que en el medio, pues, periodístico, creo que en el medio periodístico es como que no habría manera, pues, de extorsiones o chantajes, porque creo que ya más periodistas son más, Mm. como se dice, tienen más libertad de expresión, ¿no? Y Para aparte cualquier están tema. ahora como que las leyes que los amparan, ¿no? Que los protegen de sus derechos de expresión, libertad de expresión. Claro, Claro. ahora no solamente se usa la televisión o la radio como en este momento, sino que ahora hay medios personales, redes sociales, ya que el periodista quizás en televisión se tiene que guardar comentarios, quizás, pero en sus redes sociales pueden explayarse y nadie tendría por qué censurarlos y ya no hay control mediático por esas redes, ¿no? Instagram o streamers, porque hay muchos periodistas que también ahora hacen eso para informar a la gente, ¿no? Y más los jóvenes, ¿no? Que alzamos siempre Claro, nuestra voz, ¿no? Somos mucho más la multitud de jóvenes que
podemos tener una libertad de expresión, como dices tú, Constanza, en varios medios de comunicación que son las redes sociales donde más se mueve, ¿no? Que la televisión. Y ahí Sí, está, claro. pues, el punto de la corrupción y la censura en este tema que estamos tocando. ¿Alguna acotación más que quisieran dar acerca de este tema? Bueno, yo creo que aunque ya Montesinos o esa red que se creó de Montesinos ya no exista, directamente aún puede seguir habiendo eh, control mediático persistente a través de nuevas herramientas, no solamente económicas. Podría ser con otro tipo de sobornos quizás, que muchísimas veces no salen a la luz, porque en el medio ahora hay muchísima gente mermelera. Entonces, es muy importante estar informados para no creerle a, o sea, creer cualquier noticia o reportaje que vemos, ¿no? Exactamente. Exactamente, Constanza, lo que tú dices es tal cual. Gracias a la vida, Vladimir Montesinos está en la cárcel y tiene una condena, si no me equivoco, de casi 18, 19 años de condena. Ya creo que tiene buen tiempo en prisión, ¿no? Y junto con Alberto Fujimori, que en esa época también hubo algunos errores, ¿no? Y graves. Claro. De Montesinos nos recuerda que la libertad de prensa puede ser frágil cuando el poder político y económico se combinan. Por eso es fundamental apoyar el periodismo independiente y cuestionar lo que consumimos y no olvidar que una democracia real necesita medios libres y ciudadanos informados. Exactamente, tal cual también lo que dices, ¿no? Es tal cual lo que dices. Y eso, o sea, es verdad, de cierta manera nosotros siempre estamos buscando informarnos de lo que pasa en el día a día, pero también de cierta manera la responsabilidad va de los medios de comunicación, ya que ellos son los que dan la información a nosotros. Entonces, el hecho de que más allá va, como el caso de Vladimir, lo que pasó, que hacía la corrupción, pagaba, sobornaba, también los medios de comunicación no deben aceptar esos sobornos, ¿no? O sea, no Claro, dejarse llevar por esos tipos de dinero, cosas así. sí, estoy de acuerdo. Bueno, damos nuestro pase a nuestra siguiente panelista, Lady, hablando sobre un pequeño resumen de nuestro podcast, hablando de este tema. Claro, compañeras, para poder complementar este tema, en realidad es una red de corrupción, ¿no? Que genera una censura directa porque los medios estaban obligados a transmitir noticias favorables para el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y a ocultar violaciones de derechos humanos, incluso corrupciones. También hubo autocensura, ¿no? Ya que periodistas fueron como dice, amenazados, otros fueron torturados, asesinados, ¿no? Y solamente por un interés económico, porque ellos preferían no investigar o difundir lo que estaba realmente sucediendo. Y si hablamos de manera audiovisual, este caso evidencia cómo el poder político impone sus propios discursos para emitir a la televisión y limitar la libertad de prensa. Es realmente asombroso, ¿no? También se trata de que un tema clave para poder relacionar con comunicación, con el periodismo y aparte la ética informativa, que es muy importante también, porque muestra que la imagen y el sonido pueden convertirse en armas de manipulación o también en instrumentos de la verdad, ¿no? Y según quién lo controle. Por ejemplo, los famosos Vladivideos, ¿no? Donde no solo revelaron la corrupción, sino que también transformaron la historia política del Perú, que hasta hoy en día ha quedado como historia, ¿no? Y eso ha provocado que las grandes protestas masivas que tal vez hay por el gobierno de Fujimori, en realidad esta difusión marcó un antes y un antes y un después en realidad, ¿no? Para poder defender la democracia también. Y bueno, en conclusión para todo este tema muy importante, ¿no?
En realidad el caso Montesinos muestra cómo la censura y la autocensura no solo destruyen la libertad de prensa, sino que también mantienen a gobernantes corruptos en el poder y resalta la importancia de periodismo independiente y valiente. Como hoy en día, ¿no? Varios periodistas no asumen ese cargo tal vez para identidades públicas y prefieren independizarse, poder informar de manera libre, también teniendo obviamente ciertos límites, ¿no? Y bueno, para poder compartir la información verdadera del país. Bueno, chicas, creo que se nos quedó cortísimo el tiempo hablando sobre este tema tan relevante de Vladimir Montesinos. Nos vemos en nuestro próximo podcast de Sin Silencio, hablando de otros temas también que nos pueden interesar. Chao, chicas. Claro. Bye. Cuídense. Igualmente, cuídense.